Les decía, el Señor ha puesto en mi corazón poder hablar justamente sobre el tema de los niños y de nuestra responsabilidad hacia nuestros hijos. Y obviamente que esto también tiene una fuerte impronta en la actitud de Jesús, en el sentir de Jesús hacia los niños, ¿no? Entonces quiero que podamos comenzar leyendo un pasaje bien conocido donde Jesús bendice a los pequeñitos. Pero antes de leer, les voy a pedir que presten especial atención en los personajes que forman parte de esta historia, porque después les voy a pedir que me den características de los personajes de esta historia. No es una parábola, no es una historia ilustrativa, fue un hecho real en la vida de Jesús. Está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16, y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Todos atentos, la palabra dice así: cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. ¿Qué es regañar? Retar, reconvenir, llamarles la atención. ¿Qué están haciendo? Dejen de interrumpir al maestro que está ocupado. ¿Sí? Una cosa así puede haber sido lo que los discípulos le dijeron a los padres de aquellos pequeñitos a los que traían para que Jesús los tocara y los bendijera. Verso 14. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. El que no reciba el reino de Dios como un niño. No dice el que no sea niño no va a poder recibir. El que no reciba el reino de Dios como un niño, porque los niños son creyentes, los niños son sencillos, son humildes, reconocen que no saben. Por eso continuamente preguntan: ¿y por qué? ¿Y cómo es esto? Y por eso cuando tienen miedo corren a los brazos del papá, de la mamá, y no tienen ninguna vergüenza de decir: tengo miedo, ¿no? Ayúdame. En ese sentido es que Jesús dice que tenemos que ser como los niños, humildes, reconocer nuestras limitaciones. Dios sabe que nosotros somos muy frágiles. A los que no nos gusta mucho reconocer, o a los que nos cuesta reconocer que somos débiles y frágiles, es a nosotros, ¿no? Pero los niños no tienen ese problema. Por eso dice Jesús que el que no recibe el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Verso 16. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Esta historia termina con una escena tan tierna, tan poderosa, tan útil. Pero les había dicho que pensaran en los personajes de esta historia, aparte de Jesús, para que me den características de esos personajes. ¿Quiénes forman parte de este evento? Los padres, los niños, los hijos y los discípulos. Muy bien. ¿Qué características me pueden dar de estos niños, los de la historia? ¿Que no seguían a Jesús? Bueno, en realidad los que seguían a Jesús eran los padres, ¿no? ¿Y por qué esos niños estaban con sus padres? Sus papás los llevaron. Y cuando un papá lleva a un hijo, generalmente es porque todavía ese hijo es pequeño, ¿sí? Yo a los míos ni a las vacaciones los puedo llevar. Bueno, a veces han ido, pero ya a esta altura
nos vamos algunos días por ahí a pasear y para ellos son vacaciones quedarse solos, ¿sí? Entonces, cuando uno lleva a los niños, como en este caso, es porque esos niños eran probablemente pequeñitos, no sé, 2, 3, 5 años, o bebés, ¿sí? Bebés como tenemos algunos en esta noche y como hay algunos en la congregación. Los sábados se juntan a veces 2, a veces 3, 4 bebés. Es una hermosura la reunión de jóvenes verlos ahí gateando, hacer de las suyas, ¿no? Lo que nos espera. Bueno, por eso justamente es importante que entendamos esto. Muy bien, eran niños pequeños. ¿Qué más podríamos decir de esos niños? Inquietos. Podría decirse, a lo mejor, inquietos, aunque no hay una alusión a eso, pero podría haber sido. Pero hay otro elemento que yo creo que, o otra característica en estos niños, no sé si ustedes lo logran ver. ¿Cómo? Obedecían a los padres, o por lo menos tenían que hacer lo que los padres disponían, ¿no? Porque al ser pequeños eran dependientes de sus padres, ¿sí? Entonces, tenían que ir a donde sus papás los llevaban. ¿Qué características podríamos dar de los padres, de estos papás de la historia? Seguían a Jesús. Tenían fe en Jesús. ¿Qué más? Querían aprender, ¿sí? Bárbaro, realmente estaban atentos y deseosos de recibir de Jesús enseñanza, bendición para ellos y para su familia. Muy bien. ¿Y qué características podemos dar de los discípulos en esta experiencia? Celosos, intolerantes. ¿Qué más? Un poquito de orgullo. Ajá, podría ser un poco de orgullo. ¿Qué más? Egoístas. Egoísta. Sin discernimiento. Sin discernimiento. ¿Qué valoración tendrían para con los niños, los discípulos en esta situación? No eran importantes. Como que no eran importantes. ¿Vieron que estas cosas suceden? A veces creemos que determinadas personas son importantes o más dignas y otros no tanto. Puede pasar con los niños, puede pasar con gente de determinada clase social a la que le damos más importancia y a otros los menospreciamos. O puede pasar con los que a mí más me interesa, le doy atención y estoy dispuesto para ayudar a las personas que me caen bien, pero los otros, los que piensan distinto o los que tienen, no sé, un porte o una forma de vestir o un pensamiento o una forma de vivir que no concuerda con lo que yo apruebo y los tengo allá, segregados en otra estima, ¿no? Bueno, algo así pasaba con los discípulos en relación a estos niños, ¿no? Pero el texto dice que cierto día, no da más indicio acerca de la fecha, pasó esto de que algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que Jesús los tocara y los bendijera. Evidentemente, como dijeron ustedes, estos papás tenían la inquietud, la necesidad de recibir bendición y estaban reconociendo en Jesús a alguien que tenía la facultad para bendecirlos y para hacer bien a sus vidas y a sus hijos. Y yo digo, ¿qué? Sí, Daniel. Interesante ver que los papás llevaron a los niños a Jesús y los niños entendían de que había confianza con Jesús porque sus padres confiaban en Jesús. Es que nosotros somos los que le vamos a infundir a nuestros hijos la confianza en aquel o en aquello en lo que nosotros confiamos. Vos hablas mal en tu casa de un maestro y los chicos van a tener tu misma actitud y tu mismo pensamiento hacia esos maestros. Vos hablas bien de la iglesia y tus hijos van a estimar la iglesia.
vos rechazás o hablás mal de alguien o de la iglesia en tu casa y tus hijos van a formarse con ese concepto. Por eso lo que decís, Daniel, tiene mucho sentido. Esos hijos se acercaron confiados a Jesús porque vieron que sus papás confiaban en Él. Y qué bendición, hermanos, cuando los que somos grandes, ya sea papás, abuelos, tíos o parientes, podemos acercar a los niños, sean hijos tuyos, sean parientes directos o amiguitos de la familia. Qué bendición cuando podemos acercar a los niños al Señor Jesús. De una o de muchas maneras, trayéndolos a la actividad que hay de los niños, orando por ellos, hablándoles de Jesús, contándoles lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Pienso que como contrapartida lamentable, ¿cuántos padres o cuántos tíos o cuántos abuelos llevan a los niños a los curanderos? ¿Cuántos padres acercamos a nuestros hijos a la tecnología? ¿Sí? Y tienen 3 años y ya tienen su tablet o su celular. Los llevamos y les abrimos esa ventana para que se metan por ahí y después ni siquiera sabemos qué están viendo o qué están recibiendo. Hay padres que no se interesan por sus hijos. Hay padres que abandonan a sus hijos. Hay padres que consienten a sus hijos y le quieren dar todo y nunca les ponen un límite ni les dicen que no, porque el argumento es: yo amo a mis hijos y le voy a dar todo lo que quieran. Ojo con esa postura, porque siempre trae malos resultados. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la palabra. Proverbios 29:15 dice así: disciplinar a un niño produce sabiduría. ¿Querés que tus hijos... A ver, ¿cuántos tienen hijos? Levanten la mano. Muy bien. ¿Cuántos tienen nietos? Muy bien. Los que no tienen hijos, los van a tener. Los van a tener, les aseguro, van a venir. Nosotros con Sandra, nuestra primera experiencia fue un embarazo que terminó perdiéndose a los 3 meses. Y después de algún tratamiento, después de algunas consultas médicas, vuelve a quedar embarazada, con toda la expectativa, 3, 4 meses, volvió a perder el embarazo. Y empezamos a tener miedo y a pensar: ¿será que no vamos a tener hijos? Bueno, que les voy a contar la historia y ustedes saben cómo terminó esto, ¿no? Van a llegar los hijos. Van a llegar. Así que escuchen aún los papás y las mamás potenciales, ¿no? Dice: disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre y a su padre también. ¿Sí? Entonces, ojo con este concepto de que yo amo tanto a mi hijo que le doy todo, siempre le digo que sí y hago todo lo que quiere. Toda la familia come guiso, no, él quiere papa frita, le preparo papa frita. Ojo, porque lo vas a volver un papa frita. Ojo con consentir a nuestros hijos. Escucha bien, consentirlos no es amarlos. Espero que lo puedas entender de parte del Señor, ¿no? Bueno, la historia sigue diciendo que cuando Jesús vio lo que sucedía, es decir, cuando Jesús vio a los discípulos que estaban siendo de tropiezo, que estaban frenando a esos papás que querían acercar a sus hijos para que Él los bendijera, se enojó con ellos. Se enojó. Y en el relato, los que se levantaron como un tropiezo para que estos niños recibieran la bendición del Señor fueron los discípulos, que por cierto habrán recordado esa lección y no se la han olvidado nunca más. Jesús se enojó con ellos, ¿no? Y llama la atención que a veces los discípulos tengamos, como alguien dijo por ahí, tan poco discernimiento
y tan poca capacidad de comprender el valor de las personas, aún los pequeñitos, aún los que nosotros consideramos menos importantes. Cuidado con eso, porque si llegamos a ocupar un lugar así o a tener una actitud así, el Señor también nos lo va a marcar. Pero quería llegar a este punto. En aquel entonces fueron los discípulos los que interrumpieron por un instante o por un momento el que aquellos papás acercaran a sus hijitos a Jesús. Y la pregunta es, ¿podemos llegar a ser nosotros como papás, como abuelos, como tíos, como hermanos mayores, los que en alguna medida o de alguna manera pongamos tropiezo también para que nuestros niños u otras personas lleguen al Señor? ¿Sí? ¿Sí? Si los discípulos se equivocaron, nosotros tenemos que abrir los ojos. ¿De qué manera? A ver, cuestiones prácticas. Quiero que piensen y que me digan, ¿con qué actitudes podríamos llegar a ser tropiezo para que nuestros niños reciban la bendición, el toque de parte de Dios? ¿Haciendo qué cosas podemos llegar a ser tropiezo? Dando un doble mensaje. Bien. Vos tenés que ir a la iglesia. ¿Y vos, papá, por qué no vas? Vos tenés que leer la Biblia. ¿Y vos cuándo la lees? ¿No? ¿Puede ser algo así? Bien. También si le digo que preste atención al chico y se nota que el papá tiene cara de diferencia durante la reunión, hay un discurso. También. Cuando ven total desinterés en la fe, en nosotros, ¿no? El vocabulario. Ajá. Los amarreamos, perdón, ya te doy lugar, los amarreamos al niño porque dijo una grosería acá en el templo. Pero en la casa nos escuchan a nosotros. ¿Qué ibas a decir justo, me parece? Con críticas. Con críticas, lo que decíamos hace un rato. Yo sé que esto es algo de lo que tenemos que cuidarnos todos, hermanos, porque surgen conversaciones en la familia y tenemos que ser los papás los que tengamos cautela, los que tengamos prudencia, los que marquemos lo que corresponde hablar y lo que no, porque nuestros hijos están aprendiendo y aprenden de nosotros. Voy a un jardín de infantes, ustedes ya saben que soy docente ahí, y en la salita de 3 uno ya sabe cómo hablan los papás. Porque no son los niños los que andan averiguando qué tipo de palabras usar. Los niños usan las palabras que escuchan a sus papás decir en casa. ¿Quieren que les diga algunas expresiones? No las puedo decir acá. Salita de 3, Salita de 3. Bueno, entienden a qué nos referimos, ¿no? Falta de límite. Falta de límite. A veces se portan mal y les prohibimos ir a la reunión. Si te portas mal no vas a ir. Eso también lo he visto y qué mala manera de corregir, porque Dios corrige sin duda, Dios nos disciplina, pero nunca le pongas la penitencia de no venir a la iglesia. En todo caso, así como hacía la mamá de Sandra, que le permitía ir a la reunión, pero no la dejaba que se quedara en el momento de los juegos. Imagínate cómo en la adolescencia tener que estar a la hora de la reunión, pero cuando todos empezaban a comer y a jugar, vamos a casa. Y le dio resultado porque ha salido bastante bueno. Aprendamos. ¿Cómo? Amenazar y no cumplir. Si te portas mal, entonces amenazas. no te toman en serio. Miren, hermanos, todo esto es parte práctica de algo muy, muy importante para el Señor, la vida de nuestros hijos. Nosotros, Él es el que los bendice, Él es el que les ha dado la vida, pero nosotros somos en alguna medida los canales, las vías para que esa bendición se concrete, se materialice día a día.
Tenemos que ocuparnos, traerlos, acompañarlos. Tenemos que darle testimonio de que nosotros estamos buscando al Señor, porque si no, van a manifestar el mismo interés o desinterés que nosotros, ¿no? Miren lo que dijo Jesús acerca de los niños. Y a mí se me había ocurrido como un título medio llamativo para esta enseñanza. No se los dije al principio, se los digo ahora. Cuidado, no vayas a terminar en el fondo del mar. ¿Por qué? Porque en este texto que vamos a leer dice Mateo 18:6. Jesús es el que habla. Cualquiera, abuelo, tío, padre, hermano, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, y estaba hablando de niños Jesús, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Cuántos han ido al mar? Algunos hemos tenido la oportunidad y qué lindo, ¿no? Jugar con las olas y qué lindo mientras uno... ¿Me explico? Cuando uno hace pie y tiene la cabeza fuera del agua. Porque cuando entras un poco más adentro en el mar y ya no haces pie, la cosa cambia. Y acá Jesús dice a lo más profundo, al fondo del mar. Pero encima atado a una piedra de molino de asno. Jesús, el dulce y Señor Jesús, el amoroso Señor Jesús, está diciendo, si alguien, cualquier persona, llega a ser causa de tropiezo en la fe de los más pequeños, mejor le fuera que le pase eso. Mira cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todos. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Y me llaman la atención estas expresiones. En la Reina Valera dice, estos pequeños que creen en mí. Y en la otra versión que te leí dice, uno de estos mis seguidores, a quienes es fácil hacerles daño. Mirá, ¿podemos engañar a una persona mayor? Claro que sí. ¿Podemos ser causa de tropiezo en la fe de un mayor? Claro que sí. Y también tenemos que cuidarnos. Pero ¿por qué Jesús pone un acento especial en la vida de los más pequeños? Porque son los más indefensos. Los niños son más vulnerables porque están recibiendo, aprendiendo, son como esponjitas. Por eso te decía, ellos van a pensar como vos pensás, ellos van a hablar como vos hablás, ellos van a valorar las cosas que vos valorás y van a despreciar lo que vos desprecies. Porque están aprendiendo. Entonces, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra manera de hablar, nuestra manera de tratarnos en el matrimonio, la manera en la que nos conducimos, en la que si hablamos la verdad o no delante de la gente, si amamos la vida de la iglesia o no, todo eso forma parte de la enseñanza que le estamos dando a los más pequeños. Y si los hacemos tropezar en la fe, vos ya sabes lo que Jesús dijo que va a pasar. Dios nos libre. Dios nos libre. Qué bueno, los discípulos en aquella oportunidad evidentemente hicieron algo que estaba muy distorsionado de la voluntad del Señor, pero aprendieron. Y nosotros podemos aprender también. Y sí, alguno dice, pero yo ya tengo mis hijos grandes y me equivoqué. No importa, van a venir los nietos. Van a venir los nietos y hay oportunidad de que sigamos enmendando y que les ayudemos a nuestros hijos en su etapa de ser papás a corregir y a poder buscar al Señor y a permitir que se acerquen al Señor para que el Señor los toque y los bendiga. Que Dios levante una iglesia sana. Padres, madres, tíos, abuelos,
y amigos que podamos ser canales para que nuestros hijos sean benditos, para que nuestros hijos mamen una fe sana, como le dijo Pablo a Timoteo. Esa fe que vos tenés, que habitó primeramente en tu mamá Eunice y en tu abuela Loida y ahora está en vos también. ¡Qué bendición cuando hay generaciones que tienen una fe sólida! No hay perfección nunca, pero qué bendición cuando hay una fe madura que se transmite, que se entrega como herencia a nuestros hijos. Y para eso nuestros hijos tienen que ver que nosotros tomamos en serio la fe y que buscamos de verdad al Señor y que caminamos en el temor de Dios y que no le damos rienda suelta a la lengua, no le damos rienda suelta a las ocurrencias ni a las locuras, sino que buscamos al Señor. De esa manera, hermanos, de esa manera, Dios nos alienta, hermanos queridos, como papás, como mamás, a que invirtamos en la fe de nuestros hijos, así como invertimos en la salud, así como invertimos en la educación de nuestros hijos, lo cual está muy bien. Invirtamos en la fe de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad educarlos, es nuestra responsabilidad marcarles límite, corregirles, enseñarles y ser papás y mamás. Qué bueno cuando podemos jugar y compartir tiempos divertidos con ellos, pero no nos olvidemos del lugar que nos toca, porque muchas veces en esta manera moderna hay muchos mamás y papás que quieren ser buena onda con sus hijos y quieren ser como los amigos y los compinches de sus hijos. Cuidado. Yo a mis papás los he querido mucho, los he respetado, pero justamente, aunque por momentos no me gustó, me fue muy útil que me pusieran los límites y que me dijeran esto sí y esto no. Claro, cuando uno es chico reniega. Este viejo que sabe. ¿No? Le pedí el auto y no me lo quería prestar. Amarrete. Mezquino. Después me encontré siendo grande y me piden el auto a mí. Pero yo sé que mis hijos no han dicho eso. Porque se los he tenido que prestar. Señor, nos ayude a comprometernos, hermanos. Pero no estoy pensando solamente en nuestros hijos directos. Estoy pensando en la congregación como un rebaño donde todos protegemos a las ovejitas más pequeñitas. Si pudieras verlo, ¿sí? No solamente de cuidar a los tuyos, obvio que tenés que cuidar a tus hijos, obvio que tenés que cuidar a tus nietos, a tus sobrinos, pero que Dios nos conceda crecer como congregación, como rebaño, donde así sea que esa ovejita está en tu casa o está en la casa de la amiga, del amigo, con los otros papás, que entre todos podamos protegerlos. Por eso le hemos pedido, por ejemplo, a los papás de los adolescentes, que por cierto les cuento, están teniendo unos tiempos preciosos los días sábados, de 5 a 7 de la tarde, cada vez vienen más chicos nuevos, ¿no? Les hemos pedido a los papás de los adolescentes no solamente que les puedan contener, porque va a surgir un cumpleaños, y qué bueno que podamos como papás invitarlos y avisarles a los papás, a los líderes del grupo de adolescentes, a ver cómo podemos entre todos protegerlos, cuidarlos, porque lo que no les entra del papá y la mamá, les entra por lo que les dijo alguna otra persona, otro papá. ¿O no te pasó a vos con tus propios hijos? ¿O no te pasó a vos como hijo, que tu papá o tu mamá te dijeron 10 veces una cosa y no entró? Después vino otro y te dijo exactamente lo mismo y ahí cayó la ficha. Bueno, que haya muchos
que podamos decir exactamente lo mismo, que nuestros hijos puedan ver que en cada familia, aunque somos diferentes y estamos todos creciendo, pero que en todos puedan ver esa contención. Oremos por eso, hermanos. Trabajemos por eso. Comprometámonos con la iglesia, porque entre todos estamos tratando de avanzar y de crecer en el camino del Señor, ¿no? Miren lo que dice Proverbios 22:6. Texto bien conocido para muchos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cuántos dan gracias a Dios por una instrucción clara, firme, profunda que han recibido? Y hoy ya con 40 y con 50 y 60, 70 y acá estamos firmes en el camino del Señor. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por la instrucción, por los valores. Gracias a Dios cuando nuestros padres nos llamaron la atención si dijimos una mentira y aprendimos que no se puede jugar con eso. Gloria a Dios cuando nuestros padres nos han marcado la importancia de, ojo, lo ajeno no se toca. Y a lo mejor nos avergonzaron o nos dejaron en ridículo, nos pusieron una penitencia un día que vinimos con algo que no era nuestro, pero aprendimos que no podemos jugar con las cosas de otros, no podemos quedarnos con lo que es de otro, ¿no? Y así otros valores fundamentales, pero sobre todo el tema de la fe. Escucha cómo dice la traducción lenguaje actual este versículo, Proverbios 22:6. Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo seguirá tus enseñanzas. Que Dios nos dé gracia. Oremos por esto. Cada vez que tenemos que hablar con nuestros hijos, cada vez que tenemos que llamarles la atención, o cada vez que tenemos oportunidad de sentarnos y compartir y de darles testimonio de por qué creemos lo que creemos, por qué vivimos como vivimos, que desde niños podamos marcarles estas cosas para que ellos puedan llegar a una edad adulta y mantener firmes esos principios, atesorarlos con todo su corazón. Mamá, papá, escuchen bien los que son matrimonios, lo que decía hace un ratito Sandra, pongámonos de acuerdo cuando hay que poner una disciplina. Porque hoy los chicos, aun cuando son pequeñitos, saben muy bien a quién le van a pedir permiso o a quién le van a poner carita de yo no fui para tratar de sacar un sí o de zafar de alguna responsabilidad. Entonces, te vienen a pedir permiso y encima saben en qué momento agarrarte, estás preocupado, estás atendiendo algo y como para sacártelo de encima le decís, bueno, está bien, anda. ¿Qué me estás diciendo si me das permiso para ir a dormir a la casa de mi compañera? Ya voy a hablar con tu mamá o ya voy a hablar con tu papá y ya te voy a contestar. Entonces, de común acuerdo, habiendo conversado del tema, después le decís a tu hijo o a tu hija, mira, hablamos con tu mamá, hablamos con tu papá, sí, vas a ir o no, no vas a ir. Pero mamá, no. Papá, no. Y hay acuerdo. Y en algún lugar dice la Biblia que Dios bendice el acuerdo. Pero qué líos que se arman cuando el papá dice que sí, la mamá dice que no. El chico se sale con la suya y después los padres quedan con una bronca de aquellas. ¿Por qué le diste permiso? Y si pasa algo, viste, vos tuviste la culpa, vos le dijiste que sí. Pongámonos de acuerdo para disciplinar, para marcar una penitencia, ¿no? Porque, claro, lo común es que la mamá es la que a veces, que está más tiempo en la casa, termina desbordada, medio endemoniada, ¿no? Y a los gritos le dice, te voy a sacar el celular por un mes. Y después viene el padre y se lo da al día siguiente. O los abuelos.
Los abuelos, santos abuelos metidos. Abuelos, aprendan a respetar las decisiones que toman sus hijos. Muérdanse la lengua, después podrán hablar con sus hijos y decirle, mira, me parece que, o podrías probar esto, pero no desautoricemos. Papá, no desautorices a tu esposa, mamá, no desautorices a tu esposo, abuelos, no desautoricen a los padres. Por eso es importante que aprendamos a decidir en conjunto estas cosas. Y aprendamos, hermanos, no sirven los gritos, no sirven las amenazas, no. Mira, es poderosísimo y efectivo el hecho de que en acuerdo con le digas, mira, no vas a ir a jugar por 3 días y que se lo cumplas. Y que se lo cumplas. Los muchachos acá ya lo tienen asumido, así que puedo hablar. No vas a tener el celular. Y no había celular. En una ocasión por 6 meses o por no sé cuánto tiempo. ¿Vale? Sí. No siempre, pero hubo una oportunidad donde llegamos a eso. Miren, voy a cortar el cable. Ahí lloré yo. Así fue. No hubo grito, no hubo amenaza, simplemente cuando vinieron a prender el televisor. ¿Y el cable? Yo les dije que lo iba a cortar. Si esto no cambiaba, entonces... sí, pero regañe bien. Hermanos, no hace falta los gritos, no hace falta las amenazas, hace falta que pongamos pautas y las cumplamos por el bien de nuestros hijos. Mira, esto te alivia la vida, esto después te evita tener que andar discutiendo con el matrimonio o tener que andar explicando lo inexplicable. Y te aseguro que la próxima vez cuando vos le digas a tus hijos, mira, esto no es así por tal motivo y mira que si no voy a saber. Entonces, Dios nos da estos recursos para que nosotros podamos educarlos en el camino del Señor y de esta manera permitir que se acerquen al Señor, porque el Señor es así. ¿O vos alguna vez lo viste al Señor desbordado, gritando y amenazando? El Señor dijo claramente cómo son las cosas. Y el que cree, cree, y el que no cree se tiene que hacer responsable. Entonces nosotros podemos también ejercer esta sana autoridad que es para bien de nuestra vida y de nuestros hijos, ¿no? Entonces, miren, les animo, papás, abuelos, tíos, hermanos queridos, les animo a que oremos por nuestros hijos, a que invirtamos en ellos, a que les incentivemos a amar a la iglesia. Miren, tenemos, gracias al Señor, un ámbito como el de ahora. Los chicos han bajado ahí a su clase. Ha habido domingos donde los maestros han salido peor que yo, más transpirados que yo. Pero bueno, hay días y días, ¿no? Y los sábados hay una actividad para niños, hay una actividad para adolescentes. La iglesia prepara material para que tus hijos se lleven. Y me llama la atención porque a veces alguien llama y dice, me dejé la campera de mi hijo. Me parece bárbaro, ¿sí? Te la vamos a guardar. Pero a veces vemos Biblias, cuadernillos, material, y no llaman ni los padres ni los hijos y ahí quedan dando vueltas. O sea, valoremos lo material y valoremos lo que la iglesia prepara para los chicos, ¿sí? Entonces, ¿y tu cuadernillo? Uy, me lo olvidé. Bueno, vamos a ir a buscarlo mañana. ¿Y lo estás completando? ¿De qué están hablando? ¿Qué están aprendiendo en la clase? ¿O qué están aprendiendo en el grupo de adolescentes? ¿Qué están aprendiendo con la señorita tal o con el maestro tal? Interioricémonos. O sea, démosle importancia, porque si ellos ven que para mí no es importante, le estoy dando un mensaje. O sea, da lo mismo que hagas o que no hagas esto, da lo mismo que lo tengas o que no lo tengas, da lo mismo que lo completes o no lo completes. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo te llevas con la señorita? Gracias. ¿Cómo te fue en la clase de hoy? ¿Pasó algo? ¿Se pelean los chicos?
¿Le has hablado, papá, mamá, le has hablado al maestro o a los líderes del grupo donde van tus hijos? Pregúntales, ¿les hace falta algo? ¿En qué podemos ayudarte? ¿Por qué oramos puntualmente? O sea, si todos podemos entender que esto no es la responsabilidad de los líderes del grupo de adolescentes, la responsabilidad del maestro de escuela dominical, es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Cuando el ejército iba a la guerra, no todos estaban con un arma. Había un grupo que se quedaba con los cucharones y las ollas preparando comida para los que iban a la guerra. ¿Qué es más importante, estar allá o estar acá? Todo. Y otros se quedaban cuidando las cosas, el bagaje. Entonces, no menospreciemos ni pensemos que esto es responsabilidad de aquello. Aparte, hermanos, los hijos, ¿no?, que son una bendición de Dios, no cayeron como por arte de magia. Alguna parte nosotros tuvimos. El que entienda, papá, mamá. Nosotros tuvimos algo que ver para que vinieran nuestros hijos. Hagámonos cargo, hagámonos responsables. O sea, alentemos a nuestros hijos a que puedan amar este lugar, a que puedan amar lo que se hace para bendición, para crecimiento, para edificación. Y el que ya no tiene hijos, ni nietos, ni nada, igual ore por la vida de la iglesia. Bendigamos juntos el desempeño, el trabajo que hacemos. ¿Para qué? Para que cuando ellos sean grandes no se aparten. Esto no tiene que ver con que aprendan una leccioncita. Esto tiene que ver con la formación del carácter de las próximas generaciones. Va a haber de acá a pocos años un montón de nosotros que ya nos vamos a estar. Y que la iglesia continúe va a depender de lo que hoy estamos sembrando en nuestros hijos. Porque es inevitable. Lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Entonces, hermanos, invirtamos en nuestros hijos, prestémosle atención, sentémonos con ellos, hacer la tarea. Varones, papá, varones, no nos lavemos las manos como Pilato, porque vivimos en una sociedad que tiene varias deformaciones en cuanto al machismo y al feminismo. Entonces, a veces pensamos que la mujer se tiene que hacer cargo de eso y nosotros trabajamos, así que sentémonos con nuestros hijos. A ver, mostrame la tarea. ¿Cómo te fue en la evaluación? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Hay que ir a hablar con algún profe? ¿Hace falta algo? Tomemos parte. Acordate que el que se lavó las manos en la palangana fue Pilato. Jesús usó la palangana para lavarle los pies a los discípulos. Y en esto de criar a nuestros hijos, hace falta muchas veces arremangarnos para lavarles los pies, para servirles, para atenderles. Esto implica tiempo, implica responsabilidad, implica una extra. Porque el trabajo descontado lo tenemos que hacer, pero no me puedo justificar en el trabajo para decir, esa es tarea de ¿quién? Son tus hijos, ¿quién los va a criar? ¿Sí? Lo que la iglesia hace es acompañar en esto. Entonces, cuidemos, que el Señor nos ayude. Y acá es donde también entra el sentir de Cristo frente a los hijos. La semana pasada leíamos este texto precioso donde dice en Hebreos 12:2, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría. Jesús se entregó por nosotros, trabajó, sudó gotas de sangre por sus discípulos, no nos largó solos, no nos dejó huérfanos, se ocupó de nosotros. Hagamos lo mismo por nuestros hijos, porque aunque tengamos que padecer o esforzarnos extra ahora, vamos a ver con gozo cuando nuestros hijos estén siendo bien encaminados en el camino del Señor. ¿Sí o no? Amén. Y miren, hermanos, no quiero cerrar esto sin decirles una cosa más. Escuchemos a nuestros hijos.
Escuchemos lo que les pasa. Aprendamos a ver no solamente lo que dicen verbalmente, sino lo que les pasa. Porque hay cosas que nuestros hijos a veces no hablan por vergüenza o porque no saben si está bien o está mal, pero lo manifiestan. Y quiero contar una historia, una experiencia que gracias a Dios me ocurrió y mis padres me escucharon. Yo tenía creo que 7 u 8 años y mis papás estaban haciendo construir una casa en otra zona de Villa de Rosario y ahí íbamos cada tanto, una vez a la semana, 2 veces a la semana, para ver si estaban los materiales, si estaban haciendo las cosas los albañiles, y nos habíamos hecho amigos de un matrimonio mayor que eran vecinos de ese lugar donde se estaba edificando la casa. Y ahí me dejaban a veces con este par de abuelos, no eran abuelos directos, sino eran un matrimonio mayor. Y una vez el abuelo me sentó en la falda y empezó a acariciarme y a darme besos. Entonces cuando vinieron mis papás a buscarme, me llevaron, yo le conté a mis papás. El abuelo me dio besos por acá, me tocó por acá. Mi papá, que nunca lo había visto así, vino muy rápido y habló claramente, y yo estaba con él, y vi cómo mi papá confrontó a ese hombre, que por cierto lo negaba y dice, no, estás confundido, ese nene se ha confundido, pero eso a mí me ayudó a afianzarme y a tener seguridad en la protección de mis papás y a que ellos me creyeron en lo que yo les estaba contando. Escuchemos a nuestros hijos, tomémonos el tiempo de pensar antes de cualquier permiso. Los hijos insisten y te van a decir, sos malo, sos mala, déjame ir, si todos van, todos lo hacen. En algún momento los hijos van a entender que algunos no han sido muy útiles. Pero para todo esto, hermanos queridos, es necesario que como discípulos del Señor nos mantengamos cerca y aprendamos las cosas que Dios ha establecido, las prioridades, las cosas verdaderamente importantes. Y termino volviendo a leer los 2 textos que leímos en la apertura. El Salmo 103, 13 y 14, donde dice, el Señor es como un padre con sus hijos. Espero que puedas experimentar esto. Porque a lo mejor no tuviste un papá o una mamá, o los tuviste pero no dieron acuso de recibo, o no fueron lo que tenían que ser. Bueno, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Entonces dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Acuérdate, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y si yo puedo disfrutar de una relación sana como hijo del Señor, voy a poder abrirle camino, voy a poder acercar a mi hijo para que también él sea un hijo de Dios. Y en Isaías dice, cuando ellos sufrían, Él también sufrió. Y Él personalmente los rescató. En su amor y su misericordia los redimió, los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. ¿Podés ver que Dios te ha traído? ¿O te ha alzado, te ha cargado? Espero que sí. Y si no has tenido la oportunidad de conocer al Señor como el que te abraza, te levanta, te sana, te limpia, te invito a que te acerques al Señor, te invito a que le entregues tu vida al Señor, porque para eso vino Jesús, para reconciliarnos con Dios, para que podamos volver a esa relación sana y correcta de ser hijos. Acuérdate cuando Jesús les enseñó a los discípulos a orar, les dijo, ustedes tienen que decir así, Padre nuestro. ¿Podés decirle así a Dios? Si no,
Entrégale tu vida. Acércate al Señor. Deja que Él te adopte, te reciba. Hermanos queridos, que Dios nos ayude a velar por nuestros hijos. Escuchaba hoy el relato en el primer libro de Reyes, cuando Elías, en los tiempos de la sequía, 3 años y medio, ¿te acordás? Fue enviado primero a un arroyo y ahí Dios le mandaba comida, carne y pan a través de unos cuervos. Pero cuando el arroyo se secó, lo mandó a una ciudad de Sarepta, donde había una viuda pobre. Y cuando Elías la vio, la llamó y le dijo: ¿me trae un poco de agua? Y cuando esta mujer salía para traerle el vaso de agua, le dice: tráeme también un poco de pan. Y la mujer le dice: mira, me queda un puñadito de harina y lo último, de un poquito de aceite en una jarra. Es todo lo que tengo. Estaba juntando unas leñas para cocinar una tortilla y darle a mi hijo y comer yo la última comida y después dejarlos morir. Pero hasta el último momento ahí estaba esa madre, atendiendo a su hijo. Y vino la promesa del Señor: haz lo que vas a hacer, pero primero tráeme a mí, le dijo el profeta, y yo te aseguro, porque Dios ha dado palabra de que no va a faltar ni la harina ni el aceite hasta que vuelva a llover. Dios se hace cargo de nosotros cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que nos toca. Dios se encarga de proveer cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Él, cuando cuidamos lo que tenemos que cuidar. Quiero terminar invitándoles a que podamos orar. Levantemos una oración como iglesia para que Dios guarde a nuestros hijos. Que Dios guarde a los que están levantándose, los que están creciendo. Hay pequeñitos, hay bebés en la congregación, hay nenes de 2, 3, 4 años, hay niños, hay adolescentes. Oremos, hermanos queridos, tomémonos la responsabilidad de cuidar y de velar por nuestros hijos. Amén. Te invito a que te pongas de pie. Si tenés hijos, ponelos ahí en tu corazón, en tu mente, da gracias por ellos. Si tenés nietos, lo mismo. Si no tenés hijos, pensá en los niños que hay en la congregación, en los adolescentes. Y asumí que somos una familia. Y el Señor quiere que podamos hacernos responsables, cuidar oportunamente, acompañar a los más pequeños. Porque como el hijo se compadece, como el padre se compadece de los hijos, así el Señor se compadece de nosotros cuando le tememos. Señor, vos has permitido que tu iglesia esté en pie porque no han faltado en su momento aquellas generaciones que ya no están, pero que sembraron una buena semilla de fe en nuestros corazones. Gracias por los que nos precedieron. Gracias por los que nos hablaron, nos dieron testimonio. Gracias por los que nos marcaron límites, nos enseñaron valores conforme a tus principios. Bendecimos a nuestros padres, a los que nos criaron, a los que trabajaron para que no nos falte el abrigo, el alimento. Bendecimos a los que se ocuparon de nosotros, Señor. Y ahora te rogamos, Señor, queremos aprender a ocuparnos oportunamente de los que has puesto en nuestras manos, nuestros hijos. Señor, aquella escena tan preciosa que leímos al principio termina diciendo que vos levantaste a aquellos pequeños en tus manos, pusiste tus manos sobre sus cabezas y oraste por ellos y fueron benditos porque vos
los amaste profundamente. Señor, que nosotros podamos ser también como esas manos tuyas, bendiciendo a nuestros hijos. Que nosotros podamos ser como tu boca y hablar palabras de bien, palabras de edificación a nuestros hijos, a las generaciones que vienen. Señor, que aprendamos a esforzarnos y a poder dar esa milla extra por el bien de nuestros hijos, a esforzarnos oportunamente. Guárdalos del mal, Señor. Guardar nuestros hijos de malas personas, de malas intenciones, Señor, y que nuestros hijos no sean de tropiezo, no se aparten. Señor bendito, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y te damos gracias porque estás con nosotros. Amén y amén.